Bueno, les doy la bienvenida a esta clase de proceso penal, el curso de Derecho Procesal Penal en la Universidad Miguel de Cervantes. Este sería nuestra tercera clase, la clase del viernes 25 de agosto de 2023. Lo que pretendo ver hoy día, lo que pretendo hacer, que revisemos, son dos textos. El primer texto es el mensaje del Código de Procedimiento Penal, es decir, el mensaje presidencial con el cual se mandó el proyecto de Código de Procedimiento Penal, es decir, el antiguo. Y el otro es el texto que les mandé sobre de la justicia en el siglo XXI, la paradoja procesal, del destacado jurista Juan Montero Aroca, para que lo podamos conversar, ¿no? La paradoja procesal del siglo XXI, ¿no? Ya, a ver, ¿quién leyó el mensaje del Código de Procedimiento Penal? Nadie. Por acá, profesor. Ya, usted. ¿Quién? Sí, Leopoldo Quesada. Leopoldo, ya, eso es interesante porque muchas de las cosas que dijimos del procedimiento penal antiguo están en el mensaje del Código de Procedimiento Penal. A ver, ¿qué me Ujú. puede decir del mensaje que igual es bien cortito y es bien fácil de leer? A ver. A mí me llamó mucha atención, profesor, lo profundamente honesto, realista Sí, que es el mensaje. O sea, justamente. a partir de la premisa, mira, esto es lo que somos Mm. y difícilmente vamos a poder implementar un sistema de otro modo, Claro, ¿ya? esto es lo Tenemos que estas hay. características, Mm. claro, esto es lo que hay, está el país, está la gente, Justamente, la cantidad de jueces, los sí. recursos que significaría, por ejemplo, La implementar un población, sistema la oral. educación de la población. Correcto. Un sistema oral, decía, nos va a significar un gasto enorme que el país no está Justamente. preparado. Entonces, eso me pareció bien, bien interesante. Mm. ¿Ya? Ahora, tengo una consultita, sí, profesor, Sí. que hace mención al Ministerio Público. Ujú. ¿Quién cumplía ese rol en este sistema penal? ¿El Ya, juez? interesante, interesante. Miren, a ver, eh, fíjense que hasta 1925 en Chile existía el Ministerio Público en primera instancia. Y después de 1925 hasta el día de hoy, el Ministerio Público existe en segunda instancia. Y en las cortes de segunda instancia y en las cortes y la Corte Suprema también. Existe el Ministerio Público, pero es un Ministerio Público judicial que no tiene mayores atribuciones, tiene atribuciones bastante reducidas que creo que las hemos conversado cuando hemos conversado de las cortes. ¿Mm? Em, es efectivamente llamado fiscal judicial, eh, pero efectivamente hasta 1925 lo que hacía el Ministerio Público era acusar, pero en definitiva el procedimiento era exactamente igual como yo se lo he mencionado, es decir, que la mayoría de las cosas las realizaba el juez del crimen. Entonces, después de 1925 se eliminaron los que se denominaban promotores fiscales y esa función de acusar pasó al juez del crimen. Eso es lo que le puedo decir. Pero no era un ministerio público como el que conocemos ahora, independiente, que investiga y que acusa y que también lleva a juicio a los imputados. No era algo así. Uno tiende a creer claro, que podría ser similar a lo actual, profesor, pero muy buena la aclaración. Gracias. Ya. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Porque espero que la voy ya no me visto mucho. La escuela supe que era, o no la escuela, es una fundación del Es que rector, del señor Gutenberg está Martínez. hablando muy Tenía, fuerte. Deje reducirle aquí el volumen, ah, porque ya, perdón. y ahí sí, no, ahí lo reduje, ya. Ahora sí. Ya. Que la escuela tenía, o el señor Gutenberg Martínez con una fundación tenían a cargo lo que era la Defensoría Pública. ¿Usted sabe de eso y qué tal fue su experiencia? Ya. Espere, estoy contestando un WhatsApp. Ya. Lo que pasa es que estaba contestando un WhatsApp a la directora.
y parece que habían alumnos que se conectaron después y no entendieron, no sabían que las clases iban a empezar un poquito más tarde y que tenían que leer algunos textos. Ya, ¿cuál era la consulta? Que el rector tenía entendido que tenía una fundación y estaba a cargo Ah, ya. que había ganado una licitación para la Defensoría Sí, Pública. ya sé a qué se refiere. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia? ¿perdón? ¿A usted tiene conocimiento y qué tal fue esa experiencia? Porque creo que ya se acabó esta parte de, no se ganó la nueva licitación. Ya. ¿Qué les puedo decir al respecto? Mm, mire, lo que pasaba es que el sistema todavía no hemos llegado a esa materia, pero se trata, es un interviniente especial que es la defensoría, el defensor, y la defensoría o los servicios de defensoría, o podemos decir que la defensoría en sí empieza es surtido por el Estado a través de la Defensoría Penal Pública. Pero existen lugares o muchas veces existen exigencias en ciertos lugares que aumentan. Entonces, cuando no puede ser cubierta por el Estado directamente, se licitan espacios, se licitan, podríamos decir, cupos de la Defensoría Penal Pública. ¿Y quiénes son los que pueden acceder a esas licitaciones? Estudios jurídicos que tengan ciertas condiciones. Ahora, yo les puedo hablar de lo que yo vi, pero lo que yo, o sea, lo que yo presencié, porque en algún momento yo postulé a la Defensoría Penal, pero licitada. Yo tenía un trabajo, pero postulé para ver de qué se trataba y me di cuenta que no estaba para ese trabajo porque la remuneración que me pagaban era, lo que pagaban era inferior a lo que yo podía recibir digamos, por mi cuenta como abogado libre, de libre ejercicio, así que, pero me sirvió para ver cómo se postulaba y qué es lo que era, y que se tenía que cumplir ciertos estándares. No sé, no sé qué habrá pasado con la licitación que usted me dice. Me parece que ya no existe, pero así como se licitan, se van terminando las licitaciones, algunas no se renuevan, otras se renuevan. Depende de las necesidades que hayan respecto de defensoría. Si hay menos necesidades de defensoría, seguramente no se va a renovar esa licitación. ¿No? Eso es lo que le puedo decir. Pero es una, como le digo, es una función que se licita porque el Estado no da, no cubre todas las necesidades. ¿No? Eso, Es ya. decir, era una función netamente social. No, fíjese que no es una función social como podríamos decirlo, como no sé, como ir a reparar casas o ir a no sé, como el hogar de Cristo. Más que nada, es una función estatal a la cual el Estado está obligada por razones constitucionales. Existen normas constitucionales que obligan que el Estado preste eh, defensoría legal gratuita a los imputados. Es una obligación, es un deber constitucional que se cumple a través de la Defensoría Penal Pública y la Defensoría Licitada. Incluso también está en una ley, en el mismo Código Procesal Penal, también está en la ley de la Defensoría Penal Pública y en la Constitución, como ya se lo he señalado, el 19, número 3, inciso tercero. Ya, pero eso lo vamos a ver después. E incluso le puedo mandar un texto también para que lo revise. A ver, ya, ¿qué más me puede decir? No sé si el alumno que estábamos conversando, que había leído el mensaje del Código de Procedimiento Penal, ¿qué más me puede decir? A ver, porque yo igual encuentro un poquito cínico el mensaje, ¿eh? Encuentro en alguna parte un poquito cínico, pero bueno, Sí, a ver. eso está interesante. ¿Por qué, profesor cínico? Porque hay una parte en donde dice que a pesar de que el juez del crimen va a investigar y también va a proceder a juzgar, él se va a poder desprenderse de todo el prejuicio que le generó la Ah, investigación, para después, ok. en el caso de dictar sentencia, en el caso de ser de considerar absolver, va a absolver no obstante todo lo que hizo en el sumario criminal, cosa que realmente es bastante complejo y difícil. Hay mi impresión, profesor, es que hay una suerte de idealización del juez.
O sea, porque Mm, parte con la premisa efectivamente de que es justamente. difícil, pero el juez, Pero qué lo va sé a yo, hacer, ¿no? lo va a hacer. O sea, el discurso realista hasta es de respecto a la población, pero respecto al juez asume una posición bastante idealizada, diría yo. Justamente, justamente. Mm, Bueno, lo otro es lo que hemos comentado, y que el juez asume las distintas funciones, qué sé yo, eh, tal como usted mm. planteaba esta suerte de crítica, digamos, en términos de cómo el juez se iba ¿cuánto se llama? A separar, Sí, se va a convertir iba, en un esquizofrénico. ¿Mm? correcto, un esquizofrénico, comentábamos Mm, justamente, que tiene que ver con el otro documento del jurista español. claro. ¿Qué otra cosa como importante? ¿Qué otra cosa le llama la Me llama atención? mucho la atención también las garantías que supuestamente tendrían todos. Creo que hay cosas muy progresistas, digamos, por ejemplo, respecto a la habeas corpus, el rol de los jueces, las visitas, Mm, etcétera. sí, Eso, justamente. profesor. Justo, ya. ¿Alguien más leyó el mensaje del Código de Procedimiento Penal? Nadie. Bueno, ¿y alguien leyó el otro texto? La paradoja del siglo XXI. Bueno, tuvieron tiempo para leerlo. ¿Alguien que me Eh, pueda contar? yo, Sí. yo lo leí, profesor. También Ya. le quería hacer una, A ver. ahora que estaba leyendo el otro también, Ah, el primero. ok. Respecto al primero, ¿por qué se dice que este sistema, espero no equivocarme, el anglosajón, es, digamos, superior al sistema que se efectúa acá en relación con el jurado? ¿Cuál es esa superioridad que habla Lo el, que pasa, el claro, código? lo que pasa, bueno, ahí habla del jurado, dice que algo dice respecto a la población chilena. ¿Se acuerda lo que dice? Sí, sí, lo acabo de leer, pero Ah, lo acabo de leer, ya. No, ya. sí, Lo sí, que pasa es que para que exista un sistema de jurados, es necesario que estemos frente a una población, por lo menos que sepa leer y escribir, por lo menos. Y también una población que sea independiente, es decir, que pueda mantenerse a sí mismo y tenga un estándar económico normal, que no sea menesteroso, es sí, decir, no sí, sea pero ignorante y menesteroso. Entonces, eso en Chile de principio del siglo XX no se daba, no era le posible. entiendo en relación con que ciertamente era imposible y también había problemas, como decía, de transporte, Sí, el tema sí. de geografía, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es el sistema en sí. ¿Por qué los ciudadanos serían mejores jueces Ah, ya. que un juez propiamente tal que es un letrado? A eso quiero llegar, más Ya, allá del caso sí, chileno. sí, sí, son dos formas diferentes de ver la realidad jurídica o el derecho. Recuerde que en los sistemas anglosajones, quien dice que una persona inocente o no es culpable es el pueblo, es el pueblo. Es decir, a uno lo juzga el pueblo, no lo juzga el Estado, lo cual es bastante interesante porque al final la soberanía emana Pueblo, del de la pueblo. nación, bueno. Del Sí, pueblo, del pueblo, del sí, pueblo sí, o la sí. nación. Bueno, la nación también, pero ahí hay un poquito de conflicto. ¿Mm? Sí, 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 le Pero entiendo. bueno, en Chile no debiera haber conflicto porque la nación chilena tiene harto tiempo, ya se ha consolidado y es bastante homogénea, no como en otros países que hay una heterogeneidad que implica que tienen que haber más diferencias y más formas más independencia de los grupos culturales o estatales incluso. Pero efectivamente es mejor que nos juzgue el soberano. Ya, Pero ojo, eso yo creo que desde el punto de vista de la teoría política, creo yo. El punto de la teoría política, no del punto de vista del derecho procesal. Yo creo que yo tengo una gran desconfianza respecto a los jurados, porque un jurado tiende a valorar unas cosas diferentes a las que valora un juez profesional. Es mucho más fácil como ver a un jurado que como ver a un juez profesional. No sé si ustedes vieron bueno, no sé, bueno, la serie Suits, la ley de los sí, audaces. Ya, creo que al final de la primera o segunda temporada, a este muchacho que había ingresado como una persona que no era abogado y que ejerció ilegalmente la profesión, fue
fue llevado a juicio por el ejercicio legal de la profesión y al final se acepta un juicio, puede ser un abreviado o un simplificado, y con eso es condenado. Pero después el protagonista, no sé por qué cosa, empieza a consultar qué hubiera pasado si lo hubiera llevado a juicio. Y llega a la conclusión de que si lo lleva a juicio, el jurado lo habría absuelto. ¿Mm? Y lo habría absuelto a pesar de que toda la prueba estaba claro que él no era abogado. Quizá actuó mejor que un abogado en muchas ocasiones, con más conocimiento y con más diligencia, etcétera, pero él no era abogado, estaba todo claro que no era abogado. Tal vez, y como usted dice, tal vez hay un tema de Es un tema empatía que político, tienen un es un tema tema político, político. considera. Claro, es un tema político, hay un tema, pero político, digamos, de sociopolítico, no propiamente político. ¿Ah? De quién es mejor para juzgar, el pueblo, el soberano o el Estado a través de un representante. ¿No? Esa es la situación. Entonces, uno puede desconfiar a ver, vamos a silenciar ahí. Uno puede desconfiar de las personas que no son letradas por ciertas cosas porque se pueden impresionar demasiado fácil, etcétera. Pero bueno, es un sistema que está arraigado en ciertas naciones y encuentran que es bueno. Nosotros creemos más en los jueces profesionales. Entiendo, entiendo, entiendo. Ujú. Ya, ¿qué más? Eso La era respecto a paradoja del ese, siglo sí, XXI. A ver. respecto a la paradoja, es bastante curioso en relación con lo que plantea esta diferencia en este cambio de siglo, ¿sí? Ujú. Eh, y relacionado también con la economía, por lo que yo llegué a entender con la economía liberal, y al parecer luego una especie de comunismo de un sentido procesal. Ah, ya. Eh, pero me parece muy importante destacar el hecho de esta diferenciación de derecho subjetivo y que está relacionado con civil y derecho, con la materia civil y derecho objetivo, más hacia, Adjetivo no será. no, es objetivo propiamente tal como derecho material o derecho Sustantivo, entonces. su- sustantivo, sí, ¿Mm? ciertamente, que está más, tiene un fin más relacionado con la sociedad toda. Y por ahí va un tema de evolución, para mi parecer, del sistema penal y también el sistema civil, dejando de lado, por ejemplo, en el civil, el tema netamente liberal, en donde las partes solamente eran las que tenían primero, ¿cómo se llama esto? La Bueno, en definitiva tenían todas las facultades, disculpe, en materia civil, ¿sí? Ujú. Entonces, me pareció bastante curioso cómo la economía influye tanto Sí, en este proceso. sí. La economía influye en todo. ¿Mm? En todo. Bueno, ¿algún otro comentario respecto del libro, el texto de la paradoja del siglo XXI? Lo que pasa es que si yo opinara, opinaría con mucha crítica, porque todavía soy muy novata en todo este tema, Ujú. muy, pero lo que critico, como decía el compañero, que el sistema económico nos tiene muy esclavizados y el tema de las cárceles que sean privadas, pero que estén muy en desigualdad de condiciones y que puedan pasearse los reos de una cárcel a otra. Una, por ejemplo, un violador puede cambiarse a otra región, acá en Chile, pero ocultar que fue violador. Y por su buen comportamiento y por no haber estado nunca detenido, puede salir antes del tiempo estipulado. Eso es Claro, una sí, de las... podría ser, sí, ¿Por qué juegan? pero, ¿Por qué no se unen? pero eso no tiene Y que ver la con otra los es que... textos, o sea, estamos hablando de los Ah, no, no, textos no. Sí, sí. Ujú. sí. Recuerden que íbamos a hablar esta primera parte del curso de los textos, ¿ah?
de los textos. Entonces, eso, recuerden que yo siempre hago una evaluación, la cátedra la hago de los textos, entonces voy a elegir algunos textos acá para que podamos evaluarlos. Ya, yo creo que ahí estamos bien. Yo le insto a que lo sigan leyendo porque son textos bien interesantes. Uno es historia del derecho, el mensaje, el código de procedimiento penal. Tiene que tener presente que ese mensaje dio lugar a un código que nos rigió más de 100 años. 100 años. Entonces, estuvo vigente, bueno, todavía está vigente respecto de las causas en Santiago de antes del 16 de junio de 2005. Entonces, es un texto que todavía está vigente. Está vigente, por ejemplo, para las causas de la justicia militar, porque se rigen por el Código de Procedimiento Penal. Entonces, también es bastante interesante todo eso. Entonces, yo lo insto a que lean ese mensaje. Y la paradoja del siglo XXI, bueno, es una realidad, es como ha avanzado el derecho procesal durante todo el siglo XX y actualmente está en ese estado. Y también para la próxima clase yo les voy a pedir que lean el mensaje del Código Procesal Penal. Ese mensaje es muy, muy interesante porque contiene toda la reflexión acerca de los 100 años de aplicación del Código de Procedimiento Penal en Chile y por qué debía cambiar el procedimiento. Y también muestra cómo cambia el procedimiento y cómo va a empezar cómo se van a introducir nuevas instituciones en Chile, que se va a crear un Ministerio Público independiente, que se van a establecer unos procedimientos especiales que van a implicar el uso de ciertas facultades de las partes, bueno, de los intervinientes, donde ellos con su voluntad van a evitar un juicio oral y en definitiva los procedimientos especiales son procedimientos que no dan lugar a juicio. Principalmente no son juicios propiamente tal, son justicia consensuada, es aceptación de, de culpabilidad o por menos pena, por rebaja de pena. Y eso es para descongestionar el sistema. También se va a ver que en un primer momento se quería establecer un juicio oral para todo lo que no fuese negociado o no fuese negociable, lo cual se vio imposibilitado con la aplicación después del Código Procesal Penal, en cuanto se creó un procedimiento ante el juez de garantía, un juicio oral simplificado. Se hicieron muchas reformas, se estableció un plazo para la flagrancia, se eliminó la detención por sospecha y se cambió por el control de identidad. Muchas cosas cambiaron. Se creó la Defensoría Penal Pública, hubo reformas constitucionales que introdujeron el sistema procesal penal, etcétera. Muchas cosas. Los jueces de garantía no se llamaban los jueces de garantía en el proyecto se llamaban jueces de control de la instrucción, porque ellos lo único que hacían era controlar que durante la investigación el Ministerio Público no amenazara, ni privara, ni limitara garantías constitucionales, etcétera, una serie de cosas. Una serie de cosas que están en el mensaje. Entonces yo la próxima semana los insto a que hablemos del mensaje. El mensaje ustedes lo pueden descargar de la página de la Biblioteca del Congreso y también el Código Procesal Penal que ustedes compren, la versión para estudiantes, en todo está, en el estudiante, donde sea, está el mensaje en las primeras páginas. Don Yarok. Yo le tenía una pregunta y en ¿Ya? relación con todo esto que hemos visto, sabe que a mí todavía me queda esta gran duda en relación con de dónde nace tanta diferencia respecto a las acciones penales, ya sean públicas, particular, privadas propiamente tal, ¿me entiende? Esta especie como de iniciativa por parte de, si puede iniciarlo, digamos, el Ministerio Público o las personas en sí, ¿me entiende a lo que voy? No, a En ver, de relación nuevo. con un sentido, con el tipo de acción, ya dentro de las que hemos visto, Ah, las acciones penal acciones, ya, ya, privadas, ok, sí, pública, etcétera, ya, sí, o previa instancia sí, particular, por ejemplo. sí. Y con todo esto que hemos visto, eh, me cabe una gran duda de por qué
elige por un lado como que los sistemas como que se juntaron aquí. Se juntaron un sistema en donde se da en determinados casos prioridad a las personas, a las partes, bueno, más bien a la víctima de poder denunciar el hecho delictivo, y en el otro caso en donde pareciera que es más importante para el Estado iniciar este proceso mediante una acción penal pública. ¿Me Bueno, entiendes? sí, lo que pasa es que todo surge de la perspectiva de que, de una perspectiva por lo demás economicista, en que cuando las necesidades son muchas y los bienes para satisfacerlos son escasos y bastante limitados, hay que filtrar, ¿no es cierto? Hay que filtrar. Entonces, el sistema procesal penal optó por filtrar. ¿Por filtrar qué? Lo grave de lo que es menos grave. Lo grave de lo que se puede solucionar por otras vías. Quizás es grave, pero se puede solucionar por otras vías. O no es tan grave. Entonces no es necesaria la intervención del sistema procesal penal en la persona o en los intervinientes. ¿Mm? Entonces, desde esa perspectiva, obviamente que un homicidio, que es lo más grave que puede existir, creo, junto con los genocidios, ¿no? Creo que es lo más grave que puede existir en cuanto a delito, em, debe llegar a ser investigado siempre y no existe ninguna posibilidad de que alguien se oponga a que la justicia actúe, por ejemplo. Pero los cuasi delitos o delitos culposos, en donde, por desgracia, fallece una persona, pero no hubo intencionalidad por parte del imputado. Y todos sabemos que en nuestro sistema occidental penal lo importante es la culpabilidad, es decir, la estructura del sujeto responsable. Y dentro del sujeto responsable, lo importante es la libertad de actuar y la intencionalidad. Si no hay intención, por muy grave que sea el resultado, que la muerte de una persona, obviamente parece que la justicia penal no sería no sería el instrumento que el Estado debe utilizar para intervenir ese conflicto. Pareciera que el instrumento debiera ser otro. Si bien debiera actuar la justicia penal, pero la justicia penal debiera actuar no tan intensamente como en un homicidio doloso, obviamente. Entonces, en esos casos existe posibilidad de disponer del conflicto, como a través de un acuerdo reparatorio, por ejemplo. Le entiendo, profesor. Y también en ciertos casos en que, por ejemplo, el daño que muchas veces se produce es mejor guardarlo, guardarlo. Hay gente que prefiere guardar esa situación y olvidarlo, hay gente que olvida estas cosas. O también donde no es tan lesivo, donde se pueden arreglar las cosas, como la violencia intrafamiliar, eh, que a veces son episodios y después no se repiten esos episodios, a veces sí, es posible que la víctima disponga de la acción procesal. Si no quiere denunciar, no se inicia, porque va a arreglar su vida de otra forma. Lo mismo ocurre en los delitos sexuales. Si es que la persona olvida o vive con eso, en lugar de ser expuesta ante la sociedad, ante los tribunales, etcétera, como una persona abusada, violada o lo que sea, eh, el, el derecho procesal en este caso ampara esta posibilidad que se le da a una persona que tiene la libertad para elegir eh, no llevar esto a la justicia. Esas son las situaciones. Sí, sí, le entiendo. A mí lo que en serio me hace ruido es el tema de las violaciones. Porque, o esto de maltrato intrafamiliar, como comentó, sí. Violencia, la Violencia, violencia perdón. doméstica. ¿Mm? Violencia intrafamiliar, y porque en definitiva viene siendo para mí un problema que afecta a la sociedad en sí. O sea, un violador que viola a una mujer cualquiera, bueno, también hay que pensar que puede ser hombre, mujer, etcétera. Sí, Pero lo que quiero llegar, un violador va a afectar a una sociedad entera, y también hay por lo que tengo entendido, una especie de, por parte de la víctima, una especie de como de incógnita respecto de ella al tratarlo en el proceso penal. Por ejemplo, que se... Sí, sí, hable. Si usted sabe más, tranquilo, entonces. gracias. Pero es que es algo tan íntimo ¿Mm? que la justicia permite de que la persona decida si llevarlo o no a la justicia.
Por eso yo le digo que siento yo que se mezcla aquí bastante las dos posturas que aparecieron en el texto, a lo Bueno, menos a mi sí, parecer. sí, puede ser, pero una vez que la víctima denuncia, ya no hay vuelta atrás. Es Sí, decir, sí, no, lo no entiendo. dispone de su acción, ya, o sea, ya denunció y el Ministerio Público sigue de oficio, aunque después se retracte. Entonces no es que pueda decidir absolutamente respecto de la acción en estos casos. También hay delitos pequeños que donde hay acción penal pública previa instancia particular, como la violación de domicilio, como la comunicación de secreto de fábrica, como la amenaza, etcétera, en que uno sí, mejor no, si no quiere meterse en más líos, no se mete en más líos, o está dispuesto a aceptar eso, o se va, no sé, se va del lugar donde es amenazado y se le acabó el problema. Pero, disculpe tanta pregunta, pero, ¿de dónde nace esta estructura, esta institución de previa instancia particular? ¿Por qué una vez ya habiendo denunciado ya no se puede retractar? Porque ¿Comprende? ¿Mm? sí, Sí, porque disculpe. es un delito grave. Es un delito grave que afecta de manera bastante violenta la intimidad de las personas. Entonces, en el momento que decide denunciar, em, ya no hay vuelta atrás porque la estructura de estas cosas, de estos delitos, es que una vez que denuncian, el imputado trata de hacer cualquier cosa para que se retire la denuncia. Entonces, eso lo conoce el legislador y por eso es previa instancia particular. Ya, entiendo, entiendo. Pero hay acción Gracias. penal pública, ¿ya? Ya. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna consulta, algo que me quieran decir? ¿No? Ya. Por acá, Sí, profesor, tengo dígame. una consulta. ¿Mm? Bueno, yo leí el mensaje del Código de Procedimiento Penal ¿Ya? y tengo las siguientes dudas. En la lectura se menciona, por ejemplo, instituciones que denota o que demuestra el mensaje como la policía judicial. ¿Eso qué vendría a ser? Interesante, interesante. Sí, porque en algunos países, y bueno, en Chile también existe una policía que recibe órdenes directamente de los jueces en su momento para investigar. Por ejemplo, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal, la policía de investigaciones era la policía judicial. A esa policía se le encargaban las investigaciones de los delitos. Ellos investigaban. Con posterioridad, bueno, y tenía una relación directa con el juez del crimen. Con posterioridad, Carabineros en ciertas secciones también se especializó en la investigación de ciertos delitos, como por ejemplo el OS9, que digamos que su especialidad es la criminalidad organizada, como por ejemplo el OS10, que su especialidad es la criminalidad de drogas. Por ejemplo, la CIAT, que es la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito, que su función es la investigación de accidentes de tránsito y donde están especializados. Y bueno, también hay ciertos laboratorios como la CRIM de investigaciones, que es un laboratorio criminalístico, que actualmente se supone que, bueno, según la ley, las policías judiciales, en este caso la Policía de Investigación y ciertas secciones de carabineros y también carabineros, reciben órdenes de los fiscales, del Ministerio Público. Esa es la Policía Judicial. Muchas gracias por la aclaración, profesor. Ya, ¿dudas, consultas? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer un alto de 5 minutos y vamos a continuar con la materia. Vamos hoy día, en la clase de hoy, pretendo terminar con los principios y también terminar con las disposiciones comunes o disposiciones generales que establece el Código Procesal Penal. ¿Ok? Así que espérenme 5 minutos y empezamos. Ok. Pantalla. Vamos a continuar entonces, vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a compartir el, el material. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profesor, Sí, está bien. se ve, se ve. Ya. Muy bien. Ya, entonces, nosotros estamos viendo los
principio de protección, eso es la página 16. ¿No? A ver, vamos ya. Entonces, en la página 16 vimos varias manifestaciones de este principio de protección. ¿De protección a quién? De protección al imputado. Lo primero que vimos en cuanto a las manifestaciones fue el artículo 9 del Código Procesal Penal, el principio de autorización judicial previa. Esta autorización judicial no solamente se requiere cuando, o sea, respecto del imputado en las investigaciones, sino también respecto de cualquier tercero en que a través de la actividad del Ministerio Público de la Policía se perturben, amenacen o priven de garantías constitucionales. Eso lo vimos. También vimos la cautela garantía del artículo 10 del Código Procesal Penal, que implica que cada vez que haya un obstáculo o haya algo que impida que el imputado ejerza plenamente su derecho a la defensa, es labor del juez de garantía sobreponer, terminar con este, ¿sabe? Alguien está, sí, ahí sí, ya. Bueno, entonces, como les decía, cada vez que el juez de garantía se dé cuenta de que el imputado no puede ejercer los derechos que la Constitución y las leyes le otorguen, debe remover este obstáculo. Y si no se puede remover el obstáculo, bueno, en ese caso deberá sobreseer temporalmente la causa hasta que, o la causa, hasta que se pueda superar esta limitación. Eso es esencial, es un caso paradigmático, el caso en que el imputado cae en demencia luego de haber cometido el delito. Y ahí hay varias cosas varias manifestaciones. Después está la presunción de inocencia, el artículo 4 del Código Procesal Penal, que también hablamos de ella. Vimos el rango que tiene, realmente tiene un rango constitucional o quizás supraconstitucional, según como se quiera ver, porque es una garantía procesal que está en un tratado internacional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Eso también lo revisamos, de las facetas incluso, ¿no? Y vimos la cosa juzgada y el principio del derecho a la defensa del imputado. Ya, hablemos creo que aquí quedamos, en la defensa del imputado, ¿ya? A ver, ya, vamos a dejar de compartir la pantalla en cuanto a esto, porque, a ver, ¿qué pasa con la defensa? Primero, el rango jurídico del derecho a la garantía de la defensa en el sistema procesal penal chileno tiene un rango constitucional. Está en el artículo 19, número 3, inciso cuarto, que señala que todo imputado tiene el derecho a que sea defendido por un defensor, por un abogado. En caso de que no pueda procurarse un abogado, el Estado le va a procurar defensoría. ¿A través de qué? A través de los servicios de defensoría penal pública, que es un servicio estatal, o a través de la defensoría licitada, si es que no se tienen recursos. Ahora, el derecho a la defensa, según la modificación del año 2011 de la Constitución, se transformó en un derecho irrenunciable. El derecho a la defensa es irrenunciable, lo que generó bastantes problemas en un primer momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas muchas veces renunciaban, los imputados renunciaban al derecho a guardar silencio y confesaban ante la policía, pero sin tener a su lado al defensor. Entonces, esto generó mucha prueba ilícita o generó mucha prueba que no puede ser utilizada en juicio, hasta que se modificó el artículo 94, letra G, donde se estableció que sí es posible renunciar al derecho a guardar silencio y sin abogado, etc. Ya, miren, hay una parte acá donde se hace una crítica a la Defensoría Penal Pública, en que realmente la crítica es difícil hacerle una crítica a la Defensoría Penal Pública sabiendo lo que existía antes, como ya se lo señalé, que antes la defensa era, si es que no era pagada, era esencialmente, sí, realmente era esencialmente formal. Muchas veces se conformaban con lo mínimo y lo mínimo era contestar la acusación, ya sea a través del abogado de turno, ya sea a través de los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, de las secciones criminales, o ya sea a través de ciertas fundaciones que realmente no desplegaban una labor mínima, yo diría mínima
de defensa, como sí lo hace ahora la Defensoría Penal Pública, donde por lo demás está servido por abogados. Y esos abogados de la Defensoría Penal Pública están habilitados, se encuentran habilitados por pasar una prueba habilitante. Entonces, si bien son abogados jóvenes, muchos, otros de más edad, son gente que tiene los conocimientos especializada en el tema. Entonces, lo que ha sucedido ahora es totalmente diverso y bastante bueno en relación a lo que existía antes. Pero eso sí, se le puede hacer una crítica, y una crítica bastante fundada a los servicios de Defensoría Penal Pública, que es que no se logra avisorar, y esto lo dijo en 2008 el Colegio de Abogados de Santiago, que existe un problema de relación entre relación cliente o podemos decir defendido abogado, porque la Defensoría Penal Pública, si bien presta un servicio bastante eficiente, existe un problema de comunicación con los imputados. No es lo mismo que un abogado particular que le entrega mucho tiempo a explicarle al imputado la situación en que se encuentra para que tome decisiones informadas. Me ha tocado ver en que las reuniones con el imputado son en la misma audiencia se ponen de acuerdo, se le explica, situación que no ocurre con los defensores particulares. Entonces, eso es lo que se podría decir, y muchas veces también no se torna eficiente el servicio, y muchas veces los imputados que pueden pagar recurren a abogados particulares, ¿no? Bueno, por otro lado, también la Defensoría Penal Pública, cuando tiene casos emblemáticos, despliega toda su batería de recursos para defender a las personas, a los imputados. Entonces, se dan defensas bastante buenas en ese aspecto. Ya. Hay un principio también de protección de víctimas y testigos. A ver, ¿alguna duda respecto de esto de la Defensoría Penal Pública? Lo vamos a ver también con mayor profundidad cuando veamos la defensa, ¿m? O el defensor como interviniente. Ya, dudas, consultas que me quieran plantear respecto a esto. ¿No? Ya, continuamos entonces con el principio de protección de víctima y testigos. Si ustedes están revisando el texto, se van a poder dar cuenta de que una de las funciones del Ministerio Público, en el artículo 83, inciso primero, parte final, es la protección de víctima y testigo. Sin embargo, esta protección de víctima y testigo, que está también en el Código Procesal Penal, en el artículo 6, donde hay varios derechos que pueden, pueden ejercer las víctimas, entre ellas el derecho que se decreten medidas de protección, que no son medidas propiamente cautelares, porque no son decididas por el juez de garantía y no privan derechos ni garantías constitucionales al imputado, como pueden ser rondas periódicas, ¿ah? Y para eso la Fiscalía oficia a las policías para que vayan a ver a la víctima cada cierto tiempo. Y también existe este derecho que las víctimas sean escuchadas por el Ministerio Público. También está esto de promover acuerdos compensatorios para las víctimas, pero en definitiva tenemos que el Ministerio Público no es muy, digamos, respecto de lo último, promover acuerdos compensatorios, si es que se le va a caer, o sea, más que va a caer, si es que no va a fructificar una suspensión condicional del procedimiento con una condición económica, desecha esta posibilidad de condición económica y de todas formas utiliza esta salida alternativa. Y la protección de víctimas y testigos, bueno, realmente no sé cómo estará ahora la protección de víctimas y testigos, pero no llega a los niveles de países desarrollados donde un testigo que está en peligro por, no sé, por declarar en contra del crimen organizado, se le da una nueva entidad, se le puede cambiar de estado, etcétera. Pero bueno, es lo que existe actualmente. Ya, aquí terminamos con los principios de protección. ¿Alguna duda, alguna consulta con los principios de protección? Ya, entonces ahora lo que vamos a ver son los principios de la eficaz administración de los recursos. Y esto tiene que ver con lo que yo ya les planteé, con ese problema bastante grave
económico que implica que las necesidades son muchas, incluso hasta infinitas, uno podría decirlo, que cada vez hay una necesidad nueva, y respecto de la justicia o el proceso penal o la persecución penal, incluso los recursos siempre van a ser limitados. Hay una determinada cantidad de fiscales, hay una determinada cantidad de funcionarios del Ministerio Público, una determinada cantidad de jueces, una determinada cantidad de tiempo en que se trabajan las causas, etcétera. Entonces, para ello, lo importante es lograr concentrarse en lo que es más valioso del punto de vista de la paz social, del punto de vista también de la justicia, del punto de vista de la eficaz administración de los recursos, eh, para, para, eh, para que los recursos sean ocupados eficazmente, hay que concentrarse en lo importante. Y si existen situaciones que pueden ser resueltas por otros mecanismos, incluso judiciales o extrajudiciales, hay que preferir esos mecanismos. Eso es esto de la justicia consensual, perdón, esto es de la eficaz administración de los recursos, donde está también, está, lo toca tangencialmente, esta cuestión de la justicia consensuada, que ya lo vamos a revisar, que es otro principio y que tiene que ver con valorar el acuerdo o la voluntad de los intervinientes en torno a poner fin a las causas o las investigaciones penales. Bueno, veamos la eficaz administración de los recursos. Primero tenemos los filtros. Existen por lo menos 3 filtros. Yo lo llamo filtros, algunos llaman que el primero solamente son filtros. Tenemos primero los filtros que operan en la investigación in limine, es decir, en el umbral, es decir, en la entrada. Estos filtros son 3. Son la facultad de no iniciar, el archivo provisional y el principio de oportunidad, que es más específico el principio de oportunidad. Después tenemos la salida alternativa, que en definitiva son salidas alternativas aquí al proceso penal. Es decir, por esta salida nos vamos a evitar pasar por el engranaje de la justicia penal y vamos a tener una salida que no implica estigmatización penal. Y por último, los procedimientos especiales en que solamente un procedimiento implicaría que no es un filtro, porque es un procesamiento penal y es un procesamiento que va a concluir con una sentencia, es decir, es un proceso. Pero el resto, el monitorio, el procedimiento simplificado con aceptación de responsabilidad y el abreviado, realmente no son juicios propiamente tal, no son procesos propiamente tal, sino que es manifestación de justicia consensuada, en donde se negocia condena por una pena más reducida. Bueno, vamos primero entonces a los filtros in limine. Vamos primero al archivo provisional. El archivo provisional está tratado en el artículo 167 del Código Procesal Penal. El archivo provisional opera, como su palabra lo dice, eh, dejando de actuar respecto de determinadas investigaciones, es decir, archivándolas, cuando no existen antecedentes que impliquen que podemos seguir una investigación de manera exitosa. ¿Entienden eso? Creo que lo llego a entender, A ver. profesor, pero aquí mi problema yace respecto a que tengo entendido que hay determinados delitos que hay problemas con la prescripción, ¿o no? No, no tiene nada que ver. Eso después Nada. ya, Ya. esto es más bien desde el punto. ¿Me escuchan bien ahí? ¿O no? Sí, se ¿Sí? escucha, se escucha. ¿Y ahí? Sí, se escucha mejor. ¿Mejor? Ya. Mejor, profesor, mejor. Ahí entonces, y ahí. No, muy cerca. Ahí, Ya, ahí. muy cerca, ya ahí. Miren, lo que pasa es que, Profesor, ¿sí? quiere decir que aquí, bueno, aquí el juez sí tiene, o sea, aquí el juez no activa la causa, por lo que estoy leyendo en el artículo 167, se archivan para ¿Ya? cuando ya no hay movimiento, no hay investigación. Provisionalmente se archivan las causas, pero es porque no hay movimiento por las partes. No, no, es porque no hay antecedentes para una investigación. Se los voy a explicar. En el sistema antiguo del Código de Procedimiento Penal no había esta posibilidad. Existía, regía de manera absoluta el principio de oficialidad,
y el principio de legalidad. Eso significa que si había un hecho que obviamente era delito, había que investigarlo hasta el final. No obstante, no existiera ninguna persona identificada para a quien atribuirle responsabilidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un patio y en el patio tienen una bicicleta y la bicicleta durante la noche madrugada, se la roban porque escalan el muro y sacan la bicicleta. Ustedes no tienen cámara, nadie vio nada, la bicicleta no tiene GPS. Ustedes van a hacer la denuncia. En el sistema antiguo, el juez del crimen estaba obligado a investigar hasta el final, hasta llegar, hasta agotar todas las diligencias de investigación, que generalmente era la citación de la víctima y el despacho de una orden de investigar. Es decir, que el juez hacía como que investigaba, hacía como que llevaba el procedimiento a cabo y en definitiva lo sobreseía porque mandaba una orden de investigar a la policía y la policía hacía como que la cumplía porque los citaba, seguramente no iban, entonces mandaban la orden sin que la víctima hubiera declarado, etcétera, y con eso el juez sobreseía temporalmente la causa. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezcan nuevos y mejores antecedentes que nunca iban a aparecer. Pero el juez del crimen tenía que trabajar en esas causas que se denominaban causas de mesón. ¿Qué ocurre actualmente? Recibe el parte de carabineros el Ministerio Público. Ve que de la denuncia de la víctima no hay cómo determinar a quién investigar y por lo tanto lo que va a hacer el fiscal va a ser mandarle una linda carta a la víctima diciéndole que su causa se va a archivar conforme al artículo 167 del Código Procesal Penal, porque no hay antecedentes para continuar la investigación y por lo tanto el Ministerio Público, esto obviamente no lo va a decir, el Ministerio Público no se va a desgastar en una investigación que no tiene ningún sentido y no va a arribar a ningún puerto y no va a imputar a nadie. Por lo tanto, no va a gastar su energía ni su recurso en eso. Va a gastar su energía y su recurso, por ejemplo, en un homicidio, en narcotráfico de altas cantidades, en secuestro, etcétera. Pero no va a gastar su recurso en esto, como sí lo hacía la justicia criminal antigua. Entonces, desde cierta medida, en cierta medida, el sistema procesal penal reformado lo que vino a hacer es sincerar la utilización de los recursos en la persecución penal y en el juzgamiento penal. ¿Ven? Esa es la situación. Ahora, esa carta no implica que la causa vaya a terminar, implica que se puede reabrir administrativamente con una petición al Ministerio Público en el momento que ustedes tengan mejores, nuevos y mejores antecedentes para continuar con la investigación e imputar a alguien y poder llevarlo a juicio. Eso es el 167. Y ahora me pueden hacer el comentario o las dudas que puedan tener respecto de la facultad de no iniciar. Todos los delitos a todos los delitos se le puede aplicar la facultad de no iniciar, pero si el delito merece pena aflictiva, un juez con responsabilidad política, perdón, un fiscal con responsabilidad política es el que debe tomar la decisión, y este es el fiscal regional. Ya, ahora sí. ¿Esto afecta de alguna forma la prescripción? No, no la afecta. No la afecta en el sentido de que si pasan 5 años ya el delito está prescrito, si es un simple delito. No hay interrupción ni suspensión de la prescripción. Ya, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Profesor, Ujú. profesor, pero para tomar esa determinación, el fiscal debe avisar al tribunal. No, no debe avisar al tribunal. O sea, es simplemente porque todavía no se ha formalizado a nadie. No, y es una facultad, podríamos decir, discrecional, porque no puede ser arbitraria, de los fiscales adjuntos y del regional cuando el delito merece pena aflictiva. Ya. Es que, ¿sabe? Se lo comento porque mucha gente no sabe, digamos, los términos jurídicos, nada de eso, y se entera de repente, se entera y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y queda, Consultar a un abogado.
No, no, pero quedan totalmente impotentes. No, porque hay muchas víctimas que no tienen las condiciones económicas. Bueno, al respecto, el año 2011, sí, el año 2011, también la Constitución estableció el derecho a asesoría jurídica gratuita a todas las personas, a todas las víctimas de delitos violentos, situación que hasta el día de hoy no ha sido reglamentada ni creada una defensoría penal de víctimas de delitos violentos. Bien, ¿Mm? perfecto. Don Osvaldo. Hola, profesor, una consulta. En una causa que se inicia por querella, ¿el fiscal tiene esa facultad o esa atribución de ¿Ah? no iniciar o no investigar? Es que ahí usted tiene que leer el artículo 169 que dice que no, porque esa es Ah, la parte buena de la querella. Cuando hay querella, no se pueden aplicar estos filtros de el principio de oportunidad, lo que viene ahora, que la facultad de no iniciar ni el archivo provisional. Cuando hay querella, no se puede. ¿Mm? o sea, el fiscal tiene que cumplir con las diligencias que se... Tiene que investigar completamente y agotar la investigación. Ah, ok, ¿Mm? gracias. Y la querella también surte el efecto de suspender la prescripción. Por eso es importante querellarse, contratar al Sí, abogado. importante. ¿Mm? Sí. Don Robert, ya le contesté, ¿no es cierto? Bajamos la mano entonces. Profesor, no, ¿Sí? ¿No? profesor, Ya, dele. no, yo todavía no consulto. Ya, a Lo ver. que pasa es que quiero plantear el tema que justamente usted planteó, el tema de la bicicleta. Ya. Hay un determinado tiempo que debe tener el tribunal para mantener archivado este caso, por Ojo, decirlo así. no estamos hablando de tribunal, estamos hablando de la fiscalía. Fiscalía. O sea, perdón, la fiscalía, perdón. Ujú. ¿Hay un determinado tiempo para mantener archivado esto? No puede Porque, archivar toda la vida, po. Mire, si, por a ejemplo, nosotros si nos entraron pasan, a si pasan robar tres, el año 2013 a la oficina y nos mandaron una linda carta de archivo, de archivo provisional. Todavía está archivada la causa. ah, Sí, po. Si no sabemos quién fue, po. pero si, o sea, eso quiere decir si aparecen, como, tal cual como usted lo señalaba adelante, si aparecen nuevos antecedentes, por ejemplo, El voy delito está nuevamente al tema prescrito. de la bicicleta, nuevamente al tema de la bicicleta. ¿Qué pasa si yo, no sé, era mi vecino de dos casas más allá y yo tenía como la bicicleta la tenía con una marca específica, justo la vi y yo puedo ir Pero en este caso a claro, por fiscalía supuesto, ese es un para el nuevo tema? antecedente, sí. Por ejemplo, a ver, le roban la bicicleta, una bicicleta buena, y usted va, ya dice, pucha, ya iba para quitarme la pena, voy a ir al Biobío a ver qué cachureo hay, porque me hace feliz ir para allá. Entonces usted va al Persa Biobío y encuentra la bicicleta, va inmediatamente y denuncia a Carabineros por receptación po, a esa persona. Y usted obviamente va a la comisaría y dice, mire, yo tengo fotos de la bicicleta, mire, aquí está, y él está aquí ahora, mire. Yo tengo la factura y en la factura o en la boleta aparece el número de, el número de serie y es la bicicleta. Sí, podría ser, siempre que esté dentro del periodo de prescripción, o sea, que no haya pasado no haya llegado a la prescripción, porque si llegó la prescripción, nos vamos al segundo filtro que vamos a revisar ahora. Eso también le quería Ah, preguntar, profesor. perfecto, profesor, gracias, gracias. Ya, Respecto al tema de la prescripción, ¿desde cuándo empieza el plazo? de la prescripción Porque desde la comisión sí, del delito. ya, ok, gracias. Ya. También, bueno, si está archivado también uno se puede querellar o reclamar y ahí se puede reabrir, pero administrativamente se va a reabrir siempre y cuando haya mejores nuevos antecedentes, pero que si hay querella se abre de todas formas la investigación, como aparece ahí. La facultad de no iniciar, 168. En el 168, la denuncia que llega al Ministerio Público es una denuncia de un delito respecto del cual está extinguida la responsabilidad penal y también respecto del un hecho respecto del cual no es delito. Esa circunstancia. ¿Mm? Ahí pongo dos ejemplos. ¿Ah? Pongo dos ejemplos
Un maestro que va a remodelar la cocina y uno le paga la mitad y nunca hace nada. Ese hecho no es delito, es un incumplimiento contractual. Ahora, si el maestro tiene un patrón de conducta de hacer esto, ya se convierte en una estafa. El segundo caso es un caso en que, bueno, a veces se da que muchas veces las personas sienten cosas, pero sentir no es nada, pues, sentir es algo que no le interesa mucho al derecho. Algunos sentimientos sí, pero otros no. Una persona se puede sentir amenazada, pero si los hechos no denotan una amenaza, no es delito tampoco, y por lo tanto, la facultad es de no iniciar, no se inicia. Y por último, un caso grave, dramático, un caso de un homicidio, pero que el homicidio ocurrió hace tanto tiempo que está prescrito. Entonces, en ese caso, se va a ocupar esta facultad de no iniciar. Ahora, ocupar la facultad de no iniciar implica que aquí sí no se puede reabrir, porque la facultad de no iniciar tiene que ser autorizada, visada por el juez de garantía. Y si el juez de garantía dice que el hecho no es delito o que el hecho tiene extinta la responsabilidad por cualquier motivo, entre ellos el más importante sería la prescripción, el resultado va a ser el sobreseimiento definitivo. Aquí hay un plazo también para reclamar. ¿Mm? Quedó claro, la facultad de no iniciar también está como clara. Ahora, si hay querella, siempre que hay judicialización, no se puede aplicar la facultad de no iniciar, no procede. Por eso es importante querellarse. ¿Sí? ¿Estamos? Estas facultades, estas dos se aplican al inicio de la investigación. Al inicio, es decir, in limine, cuando nos llega como fiscales, dejamos ya, limpiamos esto porque realmente no son cosas en las que debamos ocupar nuestro tiempo. Después tenemos el principio de oportunidad, que el principio de oportunidad es bien especial, porque el principio de oportunidad, a diferencia de los otros dos filtros, puede operar incluso hasta después de formalizada la investigación. Es decir, judicializada que sea la causa, la investigación, es posible que se aplique este principio de oportunidad. ¿Y qué significa el principio de oportunidad? Significa que el legislador ha indicado o le ha dado instrucciones al Ministerio Público, incluso a los jueces de garantía, que existen ciertos delitos que son, en cierta medida, de poca connotación social. Son delitos bagatelarios, como dirían los penalistas. ¿Y qué se entiende por delito bagatelario? Según el 170 del Código Procesal Penal, los delitos bagatelarios son aquellos, o delitos de poca monta, son aquellos delitos que tienen una pena de presidio menor en su grado mínimo asignada, es decir, 61 días a 540 días. En todos estos delitos, si no existe un interés prevalente público para continuar con la investigación y llevar a las personas a juicio, en ese caso se puede solicitar el principio de oportunidad por parte del fiscal, el juez, el juez de garantía lo aprueba y una vez aprobado hay un plazo para que la víctima reclame de esta, de este, de esta aplicación de principio de oportunidad. Ahora, el principio de oportunidad, una vez aprobado y no reclamado, también tiene el efecto de cosa juzgada. Don Leopoldo. Profesor, entendiendo, digamos, el principio de oportunidad en virtud del costo que representa el sistema judicial, pensaba que hay situaciones donde eh, el costo del bien, no sé si la pena, va a variar. Pues. Pensaba un ejemplo concreto. O sea, le roban a una modista su máquina de coser, que vale 100 lucas. Eso, desde un punto de vista, es una bagatela, pero para ella es como se gana la vida. Entonces, para ella, subjetivamente, tiene un valor relevante y por tanto perseguir la culpabilidad del eventual ladrón es importante y recuperar, por tanto, su bien. Bueno, Pero, pero entendería que, claro, ujú, 100 lucas no es relevante para el sistema judicial, sí, es lo que cuesta media hora de audiencia, no sé. sí.
Para eso también hay una solución, y que es lo siguiente, que es la justicia consensuada a través de la salida alternativa, que es el próximo paso que lo voy a explicar. Pero si alguien tiene otra duda o consulta, sigamos resolviendo consultas y pasamos a la salida alternativa. ¿No? Ya. En el caso que dice su compañero, existen dos salidas alternativas. Una es la suspensión condicional del procedimiento y la otra es el acuerdo reparatorio. En la suspensión condicional del procedimiento, quien tiene la manija, la iniciativa para proponerla es el Ministerio Público. Solamente el Ministerio Público puede proponerla. En el caso de la máquina de coser de la modista, decir lucas, etcétera, o 200 o 300, que igual no es tanto, actualmente con la inflación se ha vuelto menos. Si es que hay un culpable, o mejor dicho, si hay alguien imputado y se encuentra la máquina, o se encuentra quién fue, el Ministerio Público no va a querer perseguir esto porque esto seguramente fue un hurto, y un hurto tiene un presidio menor a su grado mínimo. Entonces, si es que la máquina no se puede ser recuperada, seguramente le va a decir al imputado que, bueno, devuélvale una máquina igual o indemnícela, o si no, va a tener que seguir las consecuencias penales. Si no, no le doy la suspensión condicional, o le doy la suspensión condicional sometida a esa condición, porque la suspensión condicional no nos corresponde estudiarla ahora, sino que la vamos a ver de manera bien por encima, que es una salida alternativa en donde el imputado, por delitos que merezcan hasta 3 años, pero 3 años de pena en concreto, es decir, aplicando atenuante, agravante, grado de desarrollo, intercrímenes, todo eso, el Ministerio Público lo pone a prueba durante 1 a 3 años. Y dentro de ese periodo tiene que cumplir una condición. Terminado el periodo de observación, se acaba la responsabilidad penal, aunque no haya cumplido la condición. Esa es la suspensión condicional. Ahora, el acuerdo reparatorio, la manija la tienen los intervinientes, en este caso el imputado y la víctima. Se ponen de acuerdo y pueden terminar también con la causa, con la investigación, si es que, por ejemplo, le devuelve la máquina más 50.000 pesos, o a lo mejor le devuelve el valor de la máquina para que se compre una máquina de coser nueva y se acabó la causa. Y se solucionó por voluntad de los intervinientes. Dígame, don Yarok. Además, en relación con lo que Claro. dice usted y con, bueno, más bien lo que también dice el código, dice que la extinción de la acción penal, de acuerdo a lo previsto en este artículo 170, no perjudicará en modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho. Claro. Por lo tanto, si estamos hablando de lo que le importa a ella es el tema de la máquina, pues por vía civil, supongo, ¿no? Pero hay un problema porque hacer un juicio civil por 100.000 pesos es, Sí, creo que absurdo, no, sí. sí, absurdo. ¿Mm? Ni por 200 ni por 1,5 millones. ¿Mm? ¿Mm? Tengo una lámina sobre eso en mi Profesor, ¿a Instagram. eso se le ¿Mm? llama la economía jurídica? No, a eso se le ¿O no es llama, la palabra? se le llama No las es la palabra. pequeñas causas. Sí, es por esa razón Las que también pequeñas dejaron causas. de seguir las causas de los celulares y los robos de estos hormigas, dejaron de seguirlos por eso, por el valor, el Es que lo que monto de la... pasa, lo que pasa es que hay ciertos delitos que corresponden al crimen organizado. Por ejemplo, el robo de hormigas en los supermercados, si bien parece que las cantidades hurtadas son bastante bajas, lo hacen todos los días. Entonces eso merece una atención especial por parte de la justicia, por parte del Ministerio Público y también de la justicia. Mire, le voy a contar algo que pasó a principio de la reforma procesal penal. Ustedes saben que Santiago Centro, la comuna de Santiago Centro, era una comuna en donde desde siempre se cometía un delito bien, bien especial, que era el robo por sorpresa, que actualmente yo sé que no se comete. ¿Mm? El robo por sorpresa. Hasta a mí una vez me robaron un celular por sorpresa, ¿no? En pleno centro. Quedé hablando con la mano. ¿Mm? El robo por sorpresa
habían bandas que estaban organizadas para estos robos por sorpresa, robando principalmente celulares. Estamos hablando del año 2007 o 2005. 2007 debe haber sido, porque el 2005 empezó a regir la reforma en Santiago. Y crearon un foco criminal. Entonces, ciertos fiscales, eh, s- no sé si se instalaron en la plaza de armas o en ciertos lugares estratégicos del centro y persiguieron a estas bandas y las desbarataron. Y desde ese tiempo hasta ahora, tengo entendido que por lo menos a mí no me ha pasado nada, no existe el robo por sorpresa ya. Es un delito que ya se eliminó del casco histórico, ¿No se podría será que les decir. cambiaron los motochorros ahora o en bicicleta, en patines? Bueno, En el eso centro de otra, Santiago claro, pasan robando así. eso otra, claro, ahora cambió el sistema y habría que Profesor, hacer otro foco criminal y concentrarse los fiscales en investigar esto y desbaratar las bandas. Si se trata de eso solamente. ¿Ven? profesor, Ujú. hace un par de meses ocurrió algo así. Andaba ¿A ahí quién? en Paseo Humada, ¿A usted? a una, no, a una mujer que le robaron un collar que andaba trayendo. ¿Ya? Ok. Era una Ujú, turista y andaba con el niño, con el intérprete que le andaba mostrando un casco histórico, ujú. terminó con ese muchacho apuñalado, Mm. porque Claro, ahora los eran como delitos son más cinco o seis violentos. personas, exacto, Mm. eran como cinco o seis personas, entonces uno de esos muchachos le robó el niño que andaba con ellos, mostrándole el casco histórico, quiso defender esa acción, eh, y resultó que después se acercó una niña joven y lo apuñaló. Oh, bueno, eso Y es una eso fue hace un banda. par de meses atrás nomás. Es una Sí, banda criminal porque en los robos por sorpresa también operan de forma que cuando la víctima sale persiguiéndolo hay alguien que lo desestabiliza a la víctima, etcétera. Entonces, mm. Bueno, sigamos adelante. Vamos a los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son tres. Primero, aquí no está el monitorio, pero primero el monitorio. El monitorio es el procedimiento propio de las faltas. Es decir, cada vez que usted cometa una falta, el Ministerio Público lo va a investigar y si determina que hay antecedentes, va a presentar un requerimiento al juzgado de garantía y el juzgado de garantía se encuentra que el requerimiento está justificado, está fundado. A usted no lo van a citar, sino que a usted lo van a condenar. Lo van a condenar por una falta y va a tener que pagar una multa o prisión, pero depende del tipo de falta. Generalmente las faltas se penan con multas. Entonces a ustedes le van a notificar y va a tener un plazo para reclamar del procedimiento monitorio. Realmente reclama de la sentencia. Si reclama la sentencia, sigue el conducto regular y va a ser procesado usted por la justicia a través de un procedimiento simplificado, ¿no? Ese es el procedimiento monitorio, que se transforma en simplificado cuando usted reclama. Si usted no reclama, paga la multa y es condenado por una falta. Las faltas no van a la hoja de vida digamos, a la hoja de antecedente, el papel de antecedente cuando son solamente dos faltas, va a los antecedentes. Ya, después viene el simplificado, que el simplificado opera de dos formas. Realmente el simplificado que nos interesa como, digamos, como justicia consensuada en cierta medida y también como filtro, porque no es un juicio propiamente tal, es una audiencia en donde el imputado ah, asume la responsabilidad, acepta la responsabilidad y es condenado inmediatamente en una audiencia muy sencilla. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué un imputado va a aceptar responsabilidad sin ningún antecedente? Es decir, acepto que soy culpable, claro que se aplica frente a delitos de presidio menor en su grado mínimo, es decir, puros delitos pequeños realmente. Ustedes me van a decir, ¿por qué va a aceptar? Porque a lo mejor es reincidente y ha cometido varios delitos chicos. Entonces, si él acepta responsabilidad, le pueden aplicar un atenuante que no tenía y le pueden aplicar, y la pena siempre va a ser efectiva como es reincidente, muy reincidente, entonces la pena podría ser 300 días, pero si acepta responsabilidad van a ser 61 días, que va a cumplir solamente 2 meses privado de libertad en lugar de cumplir 300, que es un año casi. Entonces, mejor aceptar responsabilidad.
El otro simplificado, si no acepta responsabilidad, es el simplificado oral, que es un juicio oral. Entonces, ahí vamos a un juicio oral, pero ante el juez de garantía. Después está el abreviado, que el abreviado va hasta los 5 años, pero hay abreviados especiales respecto de delitos violentos contra la propiedad. Y en ese caso uno puede aceptar un abreviado en donde lo que se acepta en el abreviado, en una sola audiencia, donde se acusa, son los hechos de la investigación y los antecedentes que ha reunido el fiscal respecto a la investigación, y se va a obtener la mayoría de las veces una condena. ¿Y por qué ir a aceptar un abreviado? Porque es una persona reincidente con antecedentes penales, o quizás no reincidente, pero con esa atenuante logra cumplir en libertad. Eso. Por eso aceptan estos juicios que no son juicios, de estos procedimientos que no son juicios propiamente tal, sino que son una instancia de negociación donde se aplica una pena, dice llanamente. Ya alguien levantó la mano, después la bajó. Yo, profesor, sabe A que ver. me pareció muy curioso esto del procedimiento abreviado en ¿Mm? relación con lo que, bueno, hablamos hace un tiempo con una profesora de penal, en Ya, donde hay veces que se dan vuelta estos fiscales del Ministerio Público en los acuerdos, se dan vuelta, ¿cómo es eso? se dan vuelta, en definitiva tienen una especie de negocio respecto a la pena que se va a Ya, asignar. ya, Y no sé, aparecen nuevos antecedentes, no sé qué, no sé cuánto, y se dan vuelta y en definitiva, en relación, por supuesto, con el artículo 395 de que el fiscal podrá modificar la pena requerida y solicitar una pena inferior en un grado al mínimo de lo señalado claro, por la ley. sí, Pero lo que quiero llegar, como no pasa por el juez, pasa por el juez. pasa por el juez propiamente Sí, pues tal, no es un... el ¿Ya? abreviado y el simplificado tiene que ser aprobado por el juez. De hecho, el juez es el que falla. No, Se sí, sí, le impone una entiendo en pena, ese pero el juez sentido, impone pero la pena. el No acuerdo. es, el acuerdo es para llevarlo a un abreviado, a un simplificado con aceptación de responsabilidad, pero el juez, Ujú. el juez puede rechazarlo. De hecho, hace varios años me pasó que una causa en donde habían relaciones sexuales entre una persona mayor y un menor de edad, una menor de edad. eh, Se supone que esto estaba consentido por la menor de edad, que no era tan menor de edad. Entonces para nosotros era estupro, para la fiscal del Ministerio Público también era estupro, y la jueza de garantía estimó que no era estupro, sino que era violación, y que si es violación no nos da para el abreviado. Entonces rechazó el abreviado y tuvimos que irnos a un juicio oral, donde obviamente se estableció la culpabilidad del imputado. ¿Mm? Uy, ya, ya, pero ya le entendí. Ese es cómo va el tema de este proceso, este procedimiento. ¿Ya? Le agradezco. Bueno, más bien filtro, como hemos estado hablando. Sí, porque realmente no es un juicio propiamente tal. ¿Mm? Ya, después tenemos los principios procedimentales. Ahí tenemos el acusatorio, al cual ya no hemos referido al acusatorio, que hay una división de funciones. Lo vimos respecto a los principios orgánicos, pero también es procedimental en cierta medida porque orienta todo el procedimiento, en el sentido de que si es acusatorio, el juez de garantía va a actuar, por regla general, solamente impulsado por alguna petición de alguno de los intervinientes, no puede actuar de oficio, ¿no? Y aquí dice, consecuencia de este principio acusatorio, que no hay juicio sin quien lo inicie. Tampoco, si no hay acusador, tampoco va a haber investigación, ni no va a haber juicio. Ya, bueno, ya, el principio de realidad y publicidad, yo creo que no me voy a referir a eso porque ustedes lo pueden leer, pero lo principal es que va a regir, si bien no de manera pura, porque no hay ningún principio de estos puros en cuanto a estos principios o reglas técnicas, más bien, que sean manifestadas puramente en los procedimientos, en los procesos, porque si bien el procedimiento penal es marcadamente oral, tenemos que igual los principales actos de postulación son escritos. Es escrita la querella, es escrita la acusación, es escrita la sentencia. Entonces, lo más importante siempre es escrito. Y el resguardo que se da frente a la oralidad es esto del artículo 41 del Código Procesal Penal, que ahora se guarda en audio digital. Entonces es posible reproducirlo. Mm. Y el principio de publicidad, bueno, aquí rige el artículo, más que nada el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que dicen que los actos de los tribunales son públicos. Por lo tanto, ustedes pueden ir a una audiencia juicio oral y ver qué está pasando, salvo que haya resguardo respecto de la identidad o de la víctima,
más que nada de la víctima, y ahí no se podrá asistir. Pero, o también si hay una audiencia donde hay riesgo para la investigación, también yo he visto cómo desalojar las salas y que es todo privado, y todos los que escuchan como intervinientes tienen el deber de guardar el secreto de lo que se discutió ahí. Si se descubre que alguien dijo algo, bueno, puede tener alguna pena vinculada a algún delito de obstrucción a la justicia. Mm. Ya, la justicia consensuada, eso es lo importante. En la justicia consensuada lo que hay es una valoración del acuerdo entre las partes, ¿no? Em, y en este caso, por ejemplo, pueden haber convenciones probatorias. ¿Qué significa esto? Significa descargar al Tribunal Oral en lo Penal de la rendición de la prueba, porque hay ciertos elementos probatorios, ciertos hechos en los cuales todos los intervinientes están de acuerdo, por lo tanto tenemos una convención probatoria y no tenemos que probar, ¿no? Existen pocas convenciones probatorias en todo caso. El acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del procedimiento, todos son manifestaciones de la justicia consensuada. Y eso sería, terminamos todos los principios y vamos a entrar a los principios básicos establecidos. Sí, unos principios básicos establecidos en el Código Procesal Penal que no los revisamos, que yo les voy a pedir que los revisen la revisemos la próxima clase, como el principio de juicio previo y única persecución, el juez natural, que algo hemos dicho de esto. En cuanto al juicio único, implica que solamente uno puede ser perseguido una sola vez por los hechos, y ahí está la cosa juzgada como opera en materia penal, que respecto de los hechos, la cosa juzgada es absoluta, y también se extiende a todas las hipótesis jurídicas que puedan referirse a esos hechos. Eso ya lo vimos. Y el juez natural, bueno, obviamente en materia penal, el único juez que nos puede juzgar es un juez con competencia penal, nadie más. Ya, y la exclusividad de la investigación penal también lo revisamos, pero la investigación oficial. Ustedes ya saben que pueden haber investigaciones privadas que ingresen a la investigación oficial. La presunción de inocencia del imputado también la vimos, ¿no? La legalidad de las medidas privativas y restrictivas de libertad, bueno, tienen que ver con las medidas cautelares personales, son solamente las que establece la ley. Si uno quiere crear una, el legislador debe crearla, no se pueden crear por analogía. Y la protección de la víctima la vimos, y la autorización judicial previa también la vimos, y la aplicación de la ley procesal penal en el tiempo, el artículo 11, existe una posibilidad, al igual que en el principio pro reo, que si la ley procesal penal posterior favorece al imputado, bueno, en ese caso debe aplicarse. Y después vamos a ver las disposiciones generales. Ahora sí, cuéntenme. Profesor, ¿Sí? hasta qué instancia en un juicio se puede llegar a una salida alternativa? Por ejemplo, un abreviado. Interesante. Miren, miren, los abreviados no son propiamente salidas alternativas. Yo les digo salidas diferentes al juicio, porque no son juicios propiamente tales, pero si nos referimos estrictamente a las salidas alternativas, son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento, ¿ya? Pero si usted dice un abreviado No, no, porque, por ejemplo, el abreviado es una instancia que solamente por lo que tengo entendido, solamente la puede proponer el fiscal, la tiene, o sea, la acepta o no la acepta. Uno puede claro, el fiscal es proponerse, el que la propone. pero uno, ¿en qué instancia puede llegar a ¿A qué últimas horas momento? de sí, No le hablemos de conviene instancia, más? hablemos de momento. Momento puedo aceptar el abreviado. Bueno, mire, ¿sabe? Yo le aconsejaría a todos ustedes que lean completamente el material. Léanlo, si no es necesario que ustedes lean en donde vamos, léanlo completo, vayan revisándolo, porque ahí está la ¿Sabe por, respuesta. sabe Eh, por qué le decía, y la profesor? respuesta es la siguiente. Las salidas alternativas se pueden ofrecer, discutir y aprobar durante toda la investigación formalizada. Una vez que termina la investigación ya no se pueden proponer ni nada hasta
la audiencia preparatoria al juicio oral, donde de nuevo se pueden volver a proponer y aprobar. Con posterioridad, el año 2021 se agregó una audiencia nueva que se llama una audiencia intermedia, que es una audiencia que va entre la audiencia preparatoria y el envío de lo antecedente al Tribunal Oral en lo penal, y en esa audiencia intermedia se pueden proponer y discutir y aprobar suspensiones condicionales del procedimiento, acuerdos reparatorios y procedimientos abreviados. ¿Ya? Bien, La audiencia gracias. intermedia. Ya, gracias. Pues, sigan leyendo el material y ahí van a encontrar varias cosas interesantes. ¿No? Ya. ¿Dudas, consultas? ¿No? Nada. Clarín, profesor. Algunas dudas, pero eso después también, porque es parte. Lo que pasa es que quiero hacer mi tesis con respecto a los delitos penales, pero de virtuales, las apuestas virtuales. ¿Los qué? Porque las apuestas de Mire. casinos virtuales. Ya. Eso es Lo que delito. pasa es que sí, es que Mire. todavía no se puede hacer nada, porque como ocupan direcciones desconocidas, por ejemplo, de países, paraísos fiscales, Ya. no podemos hacer mucho. En la empresa, el gerente me dio esa tarea de hacer algún trabajo de investigación con respecto a eso y me dijo, ¿por qué no hace la tesis de los juegos en línea, que tanto nos perjudican a nosotros como Polla Chilena, que es una empresa del Estado? Y he averiguado bastante y la verdad es que está todo muy lento, no hay forma de atacarlos, ni siquiera a través de servicio de impuestos internos. Ya. Se logró hacer algo con respecto a Netflix, a Sí. a estas empresas que llegaron, Claro. que subieron los precios, pero con respecto a estos casinos, que también son los patrocinadores de los equipos, ha costado mucho. Entonces esa parte, digo, no hay mucha ley acá, en realidad no hay en casi ningún país, ha costado. Uruguay es el único país que les bloquea los links y tiene que estar cada 3 meses limpiando los links, pero es un delito para el Estado. Sí. Disculpe, Y pero ¿cuál es el delito? el delito de estafa. Se ha provocado mucha estafa y no tienen cómo reclamar los juegos, las platas. Son millones los que pierden y mucho lo que ganan. Sí. El Sí. delito es para el Estado porque Acuérdese que la actividad de los casinos y los claro, juegos de azar están prohibidos. Acuérdense. exacto, la ley Están está prohibidos para y están autorizados los juegos de azar solamente para determinadas instituciones. sí, Son es los Polla únicos, Chilena claro, y lotería. los únicos juegos que son lícitos son los juegos en donde predomina la destreza física. Pero si es azar, no. Por ejemplo, si yo apuesto tirarle monedita a las ranitas, estas ranitas con la boca grande, y apuesto, eso no es delito, porque predomina la actividad física, El ejercicio. ¿cómo se llama? Mi habilidad, ¿ah? Mi puntería. Exacto. O Bueno, apuesto, eso es lo que ha sí. estado a nivel internacional y eso sería interesante poder sacar luego una ley, pero no hay mucha voluntad para eso tampoco. No, hay tantas cosas que regular con la modernidad. Hay que tener, no sé, hay que tener una agenda más o menos, ¿no? Hay tantas Sí, cosas. El además ciberacoso, tenía, sí, también. no sé, la piratería, tantas cosas. Los delitos informáticos, donde secuestran, hace poco, el año pasado, secuestraron sistemas de bancos y los bancos yo creo que tuvieron que acceder a los chantajes porque eso como que nunca se supo qué pasó. Bueno, y los correos que nos llegan a nosotros que nos van a hacer las penas del infierno si no pagamos por las fotos porno que van a subir. Llegan correos a Polla, pero todos los días. Y Todos los días. Ya, los que más atacan a nuestro sitio ya. son una empresa de Suiza. Mira, de Suiza, mira, Sí, los de suizos. Suiza son los que más atacan. Ya. Así que ¿Se puede bueno, esa es jugar la tarea. online? ¿Se puede jugar online en la polla, no sé, la Sí, lotería? ¿Hay sí, lotería sí, online? sí, hay. Ah, Hay. mire. Mm.
Si son, ¿dónde hay más pérdida? En los juegos deportivos, porque pagan mucho más que lo que paga la empresa del Estado. Sí, pero ¿y pagarán? Pero ese es el tema, que muchas de estas empresas No pagan. son ficticias, no Mm, pagan. Son Y no estafas. dejan sacar los dinero, hay que volver a invertir esa misma ganancia Ah, en el no. juego, no hay Ah, no. posibilidad de sacarlo. No, mejor ir al casino, ¿no es cierto? Ah, Bueno, ese es otro tema. claro. El Pero tema bueno, porno es bien especial, porque los tipos dicen, te tenemos grabado mientras estabas viendo un video, qué sé yo. Ya. Bueno, tienen que preocuparse los que tengan cámara en el computador. Claro. Eso se preocuparán. No me gustan los Pero y de computadores la, con ojo, cámara. que es de verdad la lo que dice cárcel la son los compañera, ejecutorios. es Mm, verdad lo que dice la compañera en relación donde que lo tengo a alguien bastante cercano que apostaba constantemente en casino online. Apostaba ¿Ya? de todo, más que todo en las maquinitas. Y es fácil ingresar dinero, pero Ah, sacarlo, es muy difícil. No, imposible. Es imposible sacar el es que dinero no de ahí. tienes a quién acudir para eso. No hay ningún país que legisle, porque no hay una dirección conocida. Eso es lo que me dijeron cuando fui a Servicio de Impuestos Internos a investigar. Me dijeron, es que ¿a quién vamos a acusar si no Claro. hay una dirección? Y seguramente los delitos se cometen fuera, pero contra De chilenos. Malta. Y con Malta En no tenemos ningún Malta. convenio, No hay, no hay tratado. sí, por eso están en Malta, ¿no? Sí, Por eso así que algunas bueno. personas están en Malta, Y ¿no? esto ataca también a la parte mental de las personas, ¿cómo se dice? A los ay, Ludópata, ludópatas, que también claro. es mucho. ¿Mm? Mm, Bueno, eso. sí. Ya, miren, hasta aquí vamos a quedar hoy día. Voy a compartir la pantalla. Entonces, la próxima clase vamos a ver las disposiciones generales del Código Procesal Penal y también vamos a empezar a ver los intervinientes. Entonces, eso pretendo que veamos la próxima clase. O sea, ustedes debían leer de la página 28 a la 38 del material. ¿Ya? Eso sería. ¿Cuándo tenemos pruebas? ¿Solemne se Sí, refiere? sí. Creo que en octubre, ¿no es cierto? La semana del 2 al 16 de octubre son las primeras Ah, solemnes. falta mucho para eso. Ya. ¿Algún caso práctico que podamos ir viendo para poder ver la materia con un caso? Ya, ok, vamos, yo les voy a preparar algo, pero realmente no, les tengo varias, bueno, no sé, ya no son tantas sorpresas porque lo hago casi con todos los cursos, pero vamos a ver videos, vamos a ver películas, ¿ah? No una película entera, pero vamos a ver varias cosas, entonces quiero ir avanzando rápido, porque generalmente este curso yo siempre quedo con materia pendiente. De hecho, estoy pensando en, para avanzar más rápido, en mandarle una clase asincrónica. ¿Mm? Entonces ahí voy a ver si les voy a mandar una clase antigua asincrónica y esto ustedes lo leen y lo conversamos, para que ustedes vean la clase que ya fue hecha el año pasado. Dejen ver cómo, porque aquí no hay cambio, aquí no hay cambio en la, no hay cambio, no han cambiado nada los intervinientes. Voy a pensarlo, ¿ah? Entonces, seguramente les voy a mandar una clase asincrónica, les voy a avisar todo por el Classroom, ¿ya? Porque esta es una Profe, clase introductoria Ya, igual. ¿Mm? ¿Sí? profe, disculpe, mire, sabe, me cuesta harto llegar a conectarme acá con la ¿Ya? clase. ¿Ya? La pasada intenté y nunca me llegó el link, nada. Pero si no le tiene que llegar el link en el Classroom, si usted ¿Ya? revisa el Classroom, en la primera notificación o la primera cosa que, la instrucción que yo le di, le dejé el link. Es el link para todas las clases. Ya, A ver, porque se yo lo no lo vamos a tengo. mostrar. Ya, vamos a mostrarle el link. Ya, mire. A ver, vamos a ver al tiro. A ver. Y eso lo mostré en clase. Ya vamos, bueno, vamos a ver igual. Ya. A ver. Porque otras clases aparece un link y uno lo aprieta, pero aquí no me aparecía nada. ¿Dónde tiene que aparecer el link? Si está en el Classroom el link. Sí, en el caso, sí. Sí, pues en el Classroom. Vamos a ver al tiro. Al tiro la vamos a mostrar. ¿No? Es que puede ser que a mí me pasaba que me confundía con el link de Meet, el que No, pues aparece sí, a la izquierda, no, esto es por Zoom. 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 A ver. Miren, ahí está el Classroom, ¿no es cierto?
Sí, Ya. Si bajamos aquí hasta el final, ya, a ver, ya, ahí está el final. 19 de agosto. El 11 de agosto, yo les dije, este es el link. Yo le pongo, alumnos copio el link de clase para todo el semestre. 11 de agosto, ahí está, lo pinchan. Si no, si tienen problemas para pinchar el link, aquí está el ID de la reunión, que lo pueden anotar, y aquí está el código de acceso. ¿Ya? ya, perfecto. Ya, 11 de agosto. Ahora el 19 de agosto, alguien escribió, que Fui aquí, yo. ya, fue Sí, usted, ya, no, ya. Entonces escribió, creo que escribió de nuevo, y sí. le contesté. No sé por qué no aparece contestado, pero, Tiene que cliquear los comentarios de la clase. lo Ahí, comenté. arriba. Arriba. Un poquito más abajo. Mire, vea el 19 de agosto, abajo. Ahí, un poquito más abajo el cursor. Comentario de Ahí. clase. Claro, ahí está, ¿ves? Mira, ahí le mandaron, po. Ya, sí, Sí, ahí está, ahí le mandaron de nuevo, ¿ves? Pero también puede copiarlo por el. Pero sí, acuérdese, aquí también se lo mandaron, miren, miren, ¿ves? sí, Ahí está el link, pero ahí tiene también el ID de la reunión y tiene también el código de sí, acceso, que lo puede sí, copiar y usted se mete, pero de todas formas acuérdese que está el canal de YouTube. ¿Mm? ya. ¿Sabe eso o no? No, eso no lo tenía. Hay un canal a ver, deje ver. Usted pone Ricardo Márquez. A ver, vamos a dejar de compartir, a ver. Hay un canal que se llama, si usted lo pone, a ver, es @Ricardo Márquez. A ver, vamos a YouTube, y usted pone Ricardo Márquez Acevedo, creo que. Le pone Ricardo Márquez Acevedo, y ahí tiene, a ver, vamos a compartir. Ahí están viendo el canal, ¿ve? Es el canal de YouTube que dice Ricardo Márquez Acevedo o @Ricardo Márquez. Entonces ahí están las clases, ¿ve? Ahí están todas las clases. Entonces usted las puede ver. ¿Mm? ¿Ve? Ya, Lo voy a poner en el Classroom. ¿Ve? Ahí están todas las clases que hemos hecho. La primera clase, pero uno lo puede ordenar por orden. Pero ahí está la del 18 de agosto. Entonces usted la revisa, ¿ve? ya, @Ricardo Márquez. Y listo. Canal educativo, Ricardo Márquez. ¿Ve? Y ahí usted puede revisar las clases a las cuales no ha asistido. ya, ¿Ve? Hasta que perfecto. llega a Muchas los gracias. a los 1000 suscriptores. Sí, pues Casi, estoy casi, ¿eh? llegando claro, estoy a punto de ser, ¿cómo se llama esto? De monetizarme. ¿Ah? Pero no sé qué significa eso. ¿Qué significa que uno se monetice? Hacer masterclass. ¿Ah? Las Que masterclass que uno paga para entrar. Cuando se monetiza. Eso es monetizar, es pagar con las masterclass. Uno paga antes de entrar a la clase y usted envía el link. No, pero eso se puede hacer de otra forma, pero creo que monetizar es que cuando que me pagan no sé, publicidad. la publicidad creo que se paga, pero Sí. con 1000 suscriptores, ¿cuánto me llegará al mes? Aparte 10 entiendo que es pesos. un tema de, creo que los canales educativos no están sujetos a eso de la publicidad, no estoy muy seguro. Me han dicho que sí salen publicidad en mis canales. Tengo otro también de Ah, preparación de examen de grado, pero ahí tengo puras cápsulas ahí. Es Y yo que le he mandado depende, algunas pues, cápsulas. sale Mm, publicidad. Yo no porque lo tengo contratado, pero si no lo contrato, va a salir publicidad en cualquier canal que uno se meta. claro, justamente. Mm. Bueno, esperemos ser virales, entonces. Ya, nos estamos viendo entonces el próximo viernes y recuerden, página 28 a la 38 y les voy a mandar algún material para que tienen que leer el mensaje del código procesal penal, ¿ya? También lo vamos a conversar la próxima clase. Y alguna cosa práctica también vamos a ver, pero todavía no podemos ver nada práctico porque no hemos pasado casi nada de materia. ¿Mm? Cuando ya vamos avanzando, vamos a ver cosas prácticas, ¿ya? Eso. ¿Preguntas, consultas o me retiro nomás?
Nos vamos Todo entonces. perfecto. Sí, sí, Ya, todo listo. perfecto. Nos vemos, Gracias. estudien clase a profesor. Vamos, clase. listo, profesor. Ya, Muchas Chao, gracias. profe, que esté bien. chao, chao. Gracias, igual que esté bien. Gracias. Chao.